Como hemos comentado desde temprano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna fue expulsado de Argentina después de enfrentar un proceso de extradición del que se desistió finalmente el gobierno mexicano. Y esta expulsión se llevó a cabo ayer, fue subido en un avión de la Armada de México y trasladado hasta nuestro país, donde llegó a las 3 de la mañana con 3 minutos. Y ya poco después, ya cuando hicimos el primer reporte de su caso a las 7 de la mañana, ya se encontraba en el penal del Altiplano. Pero ¿cómo estuvo su salida de Argentina? ¿Por qué se desistió México del proceso de extradición? Había incluso una audiencia programada para el 27 de agosto. Vamos a platicar de ello con Félix Elú, quien es el abogado de Fernando Farías en Argentina. ¿Qué tal, abogado? Gracias por tomar la llamada. Bueno, gracias a usted y mis disculpas porque no estoy en el lugar más adecuado para tener la llamada y quizá tengan interferencias o ruidos para su audiencia. No, le agradecemos mucho el tiempo que se toma para platicar con nosotros. Bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué México se desiste del proceso de extradición? México desiste del proceso de extradición porque optó por traer a Fernando Farías a través de un acuerdo que hizo con el gobierno de Estados Unidos. ¿En qué consistió ese acuerdo, abogado? Solamente lo pueden saber de quienes lo llevaron a cabo, solamente lo ejecutó. La política argentina está alineada con la política de los Estados Unidos y nadie puede pensar que el gobierno de la doctora Sheinbaum pueda hacer un acuerdo con el gobierno de Javier Milei, ya que representan ideas distintas y no podrían tener acuerdo, incluso en el nivel internacional. Sí. Pero el pedido fue por el gobierno de Estados Unidos, que solicitó la entrega del señor Fernando Farías al Estado de México. Quien lo solicitó fue el gobierno de México. A quien debería preguntarle cuáles fueron las causas, como dijimos. La realidad es una cuestión que la política no tiene que haber interferido porque es una causa judicial entre México y Argentina. Existe un tratado de extradición que ya tiene más de 15 años de vigencia y lo tiraron por la basura, porque es un proceso legal que tiende a revisar un doble estándar para saber identificar si estamos ante la comisión de un delito o ante una persecución política. Pareciera ser que en función de todos los antecedentes y todo lo que existió atrás de la causa, las formas, las negociaciones oscuras, el desistimiento del tratado de extradición, muestran que no quisieron sacar a la luz a través de la verdad material que lo lleva un proceso legal lento, sino una persecución política porque lo quiero tener aquí. Vamos a pensar que en esto el gobierno mexicano tuvo un criterio completamente distinto al que usó para defender a la ex primera ministra peruana Betsy Chávez, quien se metió a la Embajada de México en Lima y permaneció ahí, y México sostenía que más allá de las acusaciones que hacía Perú contra ella, lo importante era la petición de asilo que hacía ella. Y entiendo que Fernando Farías llegó a Argentina utilizando un pasaporte falso guatemalteco, alegando que su vida estaba en peligro. Es decir, que había ahí tendría que haber habido ahí también un criterio de defensa de los derechos humanos. No se respetó en ningún momento los derechos humanos, ni al momento de evaluar si estamos frente a una persecución política, ni tampoco al momento de detener a Fernando, que incluso les comento que con problemas cardíacos, en ningún momento se le dio atención en el penal de máximo seguridad donde fue encarcelado en Buenos Aires. Los derechos humanos quedaron de lado. Y hubo una gran oportunidad de que puedan ser tomados en cuenta, si tomamos en cuenta la cultura y la historia que existe entre México y Argentina, que México fue quien recepcionó a todos los que se escaparon de los derechos humanos vulnerados en Argentina en la década del 70. Argentina tuvo la oportunidad de hoy de priorizar los derechos humanos por sobre el resto de las cosas y no lo hizo. Abogado, entonces podemos decir que Estados Unidos fungió como intermediario entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Javier Milei. No me cabe ninguna duda. ¿Es verdad que antes de ser expulsado a México fue entrevistado por agentes del FBI allá en Buenos Aires? Es verdad, incluso el FBI pidió que esté sin la presencia de los abogados. Ya, ¿sabemos qué fue lo que le preguntaron o de qué conversaron con Fernando Farías? ¿Usted nos podría compartir algo de eso? No,
no es que no puedo compartir, no lo sé, pero si usted lo sabe, me gustaría saberlo. Pero le cuento algo. Fernando Farías es un militar de alto rango que no tenía antecedentes penales. Fernando Farías es un militar que tiene estudios de maestrías de inteligencia y seguramente supo cómo llevar esa conversación con agentes secretos. Entiendo. ¿Cómo fue su trato en Argentina en manos de las autoridades? Fue un trato oculto, fue un trato por fuera de la ley. Nosotros nos sujetamos al procedimiento legal y en una operación orquestada entre el juzgado, un director de migraciones y la Secretaría de Inteligencia, orquestaron todo para que rija la expulsión y se haga lugar al pedido de retiro del pedido de extradición de México. Acá lo que hubo fue una manipulación de la ley. El pacta sunt servanda. Los tratados son para ser cumplidos. Los acuerdos son para ser cumplidos. La ley son para ser cumplidos. Por eso yo no puedo pedir la extradición y después retirarla. El retiro de la extradición por parte de México denota la voluntad de no querer tenerlo, pero denota incluso una finalidad, lo quiero traer por otros medios. Eso es un agravio al derecho. Alguien responsable del cumplimiento de la ley en México tendrá que ver si esa actitud implicó una vulneración del Estado de Derecho que tiene que regir en México. Digamos, la finalidad sí. El fin no justifica lo mismo. En materia de derecho, los procesos son importantes. Abogado, ¿tuvo problemas? Me decía usted que tiene problemas cardíacos. ¿Tuvo problemas de salud, Fernando Farías, en Argentina? Sí, incluso le retiraron el Holter, un reloj que le permitía controlar su ritmo cardíaco. ¿Cómo lo vio usted personalmente poco antes de esta expulsión? Mi socio es el que tenía a cargo las visitas al penal de Ezeiza y lo veía a diario todos los días. ¿Qué le reportaba respecto a su estado de ánimo y sobre todo respecto de lo que él alegaba en cuanto a las acusaciones que México le hace? Él alegaba en su momento que México lo tendría que premiar en lugar de castigar. Él es una víctima de un entramado que no conozco y el estado de ánimo variaba como varía el estado de ánimo de quien sufre un encierro. Alejado de la familia y alejado de todos sus afectos, incluso despojado de su trabajo. Digamos, él estaba aferrado a la causa por la cual vivía. Él temía por su vida. Imagínense que esta causa ya tiene 8 asesinatos. Él temía por su vida. Claramente entró a Argentina con esta situación en un estado de necesidad. Hay en el mundo historias de refugios, a que usted acaba de mencionar en Perú. Digamos, ante una situación de derechos humanos, lo primero que hay que ver es el humano, no la causa de por qué el humano está pidiendo refugio. Finalmente, abogado, dice usted que él a su socio le decía que debieron haberlo premiado y no procesarlo, pero ¿hubo algún punto en particular que tocó respecto de esta historia del contrabando de combustible por el que está acusado? Lo que dice él es que este tema salió a la luz justamente por su persecución, por su participación. Él no hay rasgo de culpabilidad. A ver, no hay ninguna relación de causalidad entre ninguna conducta de él que tenga que ver con la comisión del delito. Al contrario, el delito está probado, pero no hay ninguna relación que tenga que ver con él. Él no tenía funciones ejecutivas en la aduana, él no tenía participación de eso, él pertenecía a las Fuerzas Armadas. Digamos, la complejidad de la cual él no pudo defenderse, que podría haber sido defendido en el proceso de extradición, es explicar cómo eran las relaciones de las Fuerzas Armadas con las instituciones civiles en México, cómo está organizada la justicia en forma independiente o no en México. Digamos, había una complejidad de situación. ¿Cómo es la importación de combustibles a México? Digamos, había una cantidad de variables que no quisieron analizarse. Es mucho para saber, cuando uno busca un proceso judicial, busca que la verdad salga a la luz.
digamos, pero la verdad a veces es incómodo, porque la verdad no es monotemática, la verdad tiene muchas ventanas, entonces a nadie le interesó que salga la verdad, porque por eso se hace este acuerdo oscuro entre Estados Unidos, México y Argentina, para traerlo y ponerlo en una cárcel de máxima seguridad y tenerlo bajo control. Pues abogado, le agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias por... Gracias. Ha sido Félix Elou, el abogado de Fernando Farías en Argentina.